El Barça pagó al vicepresidente del comité arbitral 1,5 millones de euros. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues efectivamente el Barça pagó al vicepresidente Enríquez Negreira del comité arbitral 1,5 millones de euros. La Fiscalía investiga a Dasnil 95 SL, una empresa propiedad, como decimos, de Enríquez Negreira, que recibió los abonos monetarios del club azulgrana entre 2016 y 2018, según el programa Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Importante matizar esto, porque ha sido desvelado, como decimos, de forma pública por parte de un medio en Cataluña, no de Madrid. Estos hechos deben ser obviamente investigados porque pueden tener y contener una lectura gravísima en cuanto a la limpieza de la competición y del propio fútbol, obviamente. Por otra parte, la postura del Barça, en modo víctima, hablando del momento en el cual sale todo esto, digamos que no ayuda, ya que en el propio comunicado el Barça confiesa que existen esos pagos, aunque los camuflen con otro tipo de acciones didácticas internas en el club referidas a los propios árbitros, de alguna manera intentando tener una actividad de conocimiento para saber un poquito más de las designaciones arbitrales y de cómo arbitra cada árbitro. Estas acciones pueden ser o no verdad, estas acciones internas del propio Barça, pero no tiene por qué tapar otro tipo de intereses arbitrales. ¿Por qué ese servicio con un activo del comité tan relevante como el vicepresidente del comité de los árbitros? Podían haber escogido un ex colegiado con experiencia pero sin vínculo en ese momento con la federación. Pero no, escogen al segundo hombre más poderoso por aquel entonces de los árbitros tras Sánchez Arminio. La agencia tributaria lleva sus tiempos y obviamente le da exactamente igual que el Barcelona esta jornada tenga 11 puntos, 8 o 6 de ventaja. Es un argumento infantil y nada sólido. Lo digo por las propias palabras de Joan Laporta. La misma actitud en la política que muestra el gobierno catalán y el independentista promedio con el Estado español, buscando siempre el enemigo externo, cuando en realidad lo tienen en casa. Dichos argumentos quieren tapar el núcleo del asunto. De igual forma, la gravedad a nivel de tiempos podría ser incluso peor, ya que Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, ambos presidentes del club, confirman la existencia de estos pagos desde antes. El expresidente Josep María Bartomeu asegura que se puso fin a los pagos por una política de recorte de gastos y desveló que los informes ya existían por lo menos en 2003, cuando él llegó al club, y que se pagaron de manera continuada hasta 2018. Recordar que en el 2003 Joan Laporta empezaba a ser presidente del FC Barcelona. Sería en este momento interesante, creo yo, recordar lo que dijo Alfons Godal, directivo y vicepresidente del Barça en la época. Laporta apoyó a Ángel María Villar y Florentino a Gerardo González. El exdirectivo afirmó en unas declaraciones a La Sexta que las buenas relaciones con la federación y con el comité de árbitros nos ayudaron. Que el vicepresidente de los árbitros, mano a mano del presidente Sánchez Arminio, en su momento recibiera dinero del Barcelona, habla de un evidentísimo conflicto de intereses. Esto cuanto menos. Y de ahí en adelante. Un club que ya tiene además un histórico de falta de ética y mucha sospecha con distintos casos y nombres propios que no vamos a citar en este vídeo porque nos queremos centrar en lo que nos queremos centrar. En fin, esto no puede desde luego quedar así y que se tape con el progreso de la competición oficial. Se deben depurar responsabilidades con un club de por medio que tiene el olor a presunta corrupción desde hace ya mucho, pero mucho tiempo.